Ya. Muy buenas. Vamos a empezar con esta exposición sobre qué es un trabajo que es análisis comparativo de modelos de lenguaje de inteligencia artificial para la identificación de riesgos en proyectos de tesis que utilizan PMBOK como marco de gestión. Siguiente. Una introducción para empezar. La gestión de riesgos, en este caso, es clave para alcanzar objetivos de proyectos, asegurando alcances, costos, tiempo y calidad. La identificación tradicional de riesgos depende de la experiencia y es subjetiva, generando inconsistencias. Los modelos de procesamiento del lenguaje natural, NLP, permiten analizar y clasificar riesgos automáticamente, aumentando objetividad, rapidez y escalabilidad. Las APIs modernas y gratuitas facilitan su integración incluso en entornos con recursos limitados. El trabajo propone incorporar NLP al PMBOK, aportando una metodología más digitalizada, automatizada y estandarizada. Siguiente. Un punto más sería el desarrollo, que sería la IA en la gestión de riesgos. El PMBOK define la gestión de riesgos como un proceso estructurado, identificando y analizando la planificación de respuestas. La fase de identificación sigue dependiendo de la experiencia del gestor, generando cierta subjetividad y posibles incongruencias. La inteligencia artificial permite automatizar tareas, anticipar demoras, analizar documentos y poblar antologías de riesgos de forma semiautomática. Los resultados, mayor objetividad y reducción de tiempo de planificación. Siguiente. Vacíos y limitaciones en la literatura con respecto a este tema. La mayoría de estudios se enfocan en dominios específicos, o sea, construcción, finanzas, salud, a un campo específico. Otro problema que podríamos encontrar es poca integración con prácticas y artefactos del PMBOK, falta de investigaciones sobre soluciones accesibles. Estas limitaciones afectan especialmente a entornos académicos y organizaciones con recursos limitados. Siguiente. Como en estado del arte, el primer caso de estudio de esto, tenemos un caso en el que se combinan modelos NLP preentrenados como Roberta, o sea, BERT, Robert, es un modelo NLP, del cual se basa en algunos sistemas artificiales, con bases en conocimiento de grafos, para estructurar información de seguridad. Se analizaron más de 1000 reportes de accidentes, permitiendo consultas sobre motivos, consecuencias y acciones preventivas. Resultados: fue más eficiente y aceptable, y satisfacción a los supervisores. Las limitaciones: el contexto específico, riesgos laborales, dependencia de técnicas de expansión de datos por falta de repositorios estandarizados, o sea, con un cierto estándar, y se centraba en riesgos históricos sin predicción para planificación temprana. Conclusión: se requería adaptar a los modelos NLP preintegrados para identificar y predecir los riesgos en fases iniciales de proyectos. Doy pase a mi compañero. Continuando con la exposición del estado del arte, pero para este caso va a ser para un caso 2, donde el NLP para identificar las cláusulas de alto riesgo en contratos de infraestructura, tales como 12.000 cláusulas. Se mejoró las revisiones contractuales un 40% y se redujo lo que vendría a ser el tiempo de auditoría. Las limitaciones que se presentaron fue que fue un enfoque en contratos legales, necesidades de corpus costosos y las limitadas aplicabilidades en la planificación general. En la industria minera, el NLP adaptativo con BER es multilingüe y de un aprendizaje dinámico, tanto así para clasificar riesgos operativos. Se ha hecho un incremento de precisión en un 15% y se redujo el tiempo de etiquetado, teniendo un etiquetado de F1 igual a 0.934. La limitación se ha centrado en riesgos de ejecución y no había estratégicos ni planificaciones tempranas. En conclusión, ha habido un interés decreciente de lo que vendría a ser el procesamiento del lenguaje natural, o NLP, para la gestión de riesgos y el cumplimiento. También la necesidad de soluciones accesibles en lo que son generales y adaptativas, útiles para planificar de manera temprana los proyectos. Siguiente. En la metodología, primero tomamos como enfoque lo que vendría a ser lo comparativo y evaluativo para ese proyecto, para así analizar la capacidad de los modelos del lenguaje LLMS, en la identificación de riesgos de proyectos según los componentes del PMBOK. También están los datos, donde se tiene la información de proyectos de tesis en ingeniería civil, educación y seguridad. La comparación
es de riesgos y los riesgos que se han identificado por el LMS versus los riesgos elaborados por los autores de las tesis que se han evaluado de acuerdo de manera efectiva con la IA. La selección de proyectos. Para el primer proyecto se ha hecho el mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en lo que vendría a ser APA-AU, en la Ciudad de Dios, en la zona 1 del sector B del distrito de Yura, de Arequipa. Para el proyecto 2, el mejoramiento del servicio de serenazgo y seguridad ciudadana en Punchana, Loreto. Y para el proyecto 3, la construcción de la trocha carrozable en la mesada de Wilcar, Machu Picchu, Cusco más que todo. Como criterios de selección, se ha hecho la documentación disponible, se ha hecho uso de lo que requiere hacer el PMBOK y la gestión de riesgos real elaborada. Siguiente diapositiva. Componentes de gestión y modelos de lenguaje. Componentes de gestión que se hemos utilizado para hacer esas comparaciones, tales como el Project Charter, de acuerdo al alcance del proyecto, el cronograma y la gestión de costos. Esta selección de componentes se ha basado más que todo en el formulario de PMBOK, en la sexta edición, con la que se ha trabajado. Los modelos de lenguaje evaluados que hemos utilizado y que son versiones gratuitas y pueden ser utilizados por cualquiera, son los de ChatGPT, más que todo GPT 4.0, Cloud, más que todo Sonnet 4.5, Gemini, la versión de Gemini Flash, y DeepSeek, la versión 3.2. Y como diseño de prompt, se ha hecho el mismo prompt para cada proyecto y modelo, no se ha alterado nada. Y no se realizaron iteraciones ni retroalimentación. Se registra solamente la primera respuesta que nos ha hecho, que nos envía la misma IA. Siguiente diapositiva. El prompt que hemos utilizado actúa como un especialista en la gestión de riesgos más que todo, con certificación de PMBOK sexta edición. Se ha hecho lo que vendría a ser todo este prompt, donde se proporciona primero la información, tales como la descripción del proyecto, el alcance del proyecto, el cronograma y la gestión de costos del proyecto. A partir de la información proporcionada, se ha identificado los riesgos potenciales del proyecto, se ha hecho estimaciones de acuerdo al impacto de riesgo, se ha hecho la estimación de la probabilidad de lo que ocurriría de acuerdo al riesgo y lo que determina la prioridad del riesgo, tanto que puede ser alto, medio o bajo. Se utiliza también la información proporcionada, tales como las estimaciones deben de estar con métricas propuestas como por el PMBOK, de acuerdo a las métricas que nos proporciona el mismo libro del PMBOK, la sexta edición en este caso. Y el formato de salida debe ser una lista de identificación tanto de los riesgos, del impacto del riesgo, la probabilidad del riesgo y la prioridad que tiene el riesgo. Siguiente diapositiva, le doy el paso a mi compañero. Ok, para continuar la exposición, aquí tenemos algunas capturas realizadas de las consultas que se hicieron al modelo, ¿no? A los modelos, mejor dicho. Ahora voy a mostrar lo que son consultas realizadas solo para el primer proyecto, porque si no sería demasiado trabajo, demasiadas diapositivas. Como vemos, aquí tenemos dos muestras, una de Cloud y una de DeepSeek. Como vemos, ambas recibieron el prompt que mencionó mi compañero anterior con toda la información, y estos son los resultados, ¿no? Tenemos aquí el impacto, la probabilidad y la prioridad, es decir, ambas respuestas sí están estructuradas de forma correcta. Vamos a ver ahora lo que son los resultados reales de la gestión de riesgo. ¿Con qué lo vamos a comparar? Esta tabla de aquí, esta sección de la tabla, porque no es una tabla completa, son la gestión de riesgos, la identificación del impacto, la probabilidad de lo que estamos midiendo, pero de los autores originales de la tesis. En este caso, nosotros estamos interesados en lo que es la columna de impacto, el nivel de riesgo, que también en otros proyectos le cambian al tipo de riesgo, pero en sí representa la prioridad. También tenemos lo que es la probabilidad del riesgo y en sí el mismo riesgo, ¿no? ¿Qué riesgo se ha identificado? Esta tabla muestra valores numéricos, pero el PMBOK en sí permite, en el texto del PMBOK, se puede poner solo alto, medio o bajo. Por lo tanto, las respuestas de los lenguajes de inteligencia artificial, los LLMs, fueron correctas, ¿no? Porque respondieron con valores textuales de alto, medio y bajo.
Ahora vamos a pasar a lo que son nuestras tablas, que son las respuestas. Primero, como siempre, vamos a hablar solamente del primer proyecto. El primer proyecto tiene 17 riesgos reales gestionados por lo que es identificados por los autores originales, son 17. Mientras que Cloud, perdón, aquí tenemos las 4 inteligencias artificiales que estamos poniendo a prueba. ChatGPT solo acertó 6 de esas, Cloud solo 4, Gemini solo 2 y DeepSeek solo 4. Es decir, cumplen poco porcentaje, no llegan a un buen nivel de identificación de riesgos. Para continuar con las siguientes métricas, vamos a utilizar solamente los riesgos que identificaron correctamente, ¿no? En la estimación de impacto, el impacto, ¿qué tan bien estimaron el impacto? En este caso, ChatGPT, solo uno de los riesgos identificados correctamente acertaron con el impacto. Cloud, de la misma forma, 1. Gemini no aceptó ninguno. Todo el impacto son valores distintos. Y DeepSeek también solo acertó 1. En lo que es la estimación de probabilidad, aquí tenemos la tabla consolidada, también los valores fueron muy bajos. ChatGPT, de los 6 riesgos que identificó correctamente, solo 2 estiman la probabilidad correctamente. Cloud y Gemini solo 1 y DeepSeek también solo 2 de los 4. En cuanto a la priorización, todos los modelos solo acertaron uno de priorización. Ahora voy a pasar a mi compañero. Ok, con el consolidado que vemos ahí, este representa de los 3 proyectos que pasaron la prueba, ¿no? Con estas 4 guías. El mejor, la mejor columna es la identificación, ¿no? ChatGPT tiene un 46.89% de haber acertado o de haber identificado similar a lo que es el proyecto real, ¿no? En los proyectos reales, los 3. Cloud tenía 35, Gemini tiene 29 y DeepSeek el 23. Con respecto a impacto es lo mismo, ¿no? Que se han acercado al impacto real como del proyecto, un 32% de ChatGPT, Cloud un 45, Gemini un 18, DeepSeek un 34. Y lo mismo con probabilidad y prioridad, ¿no? Ahora en el siguiente diapositiva. Ok, la siguiente diapositiva, ya tenemos las conclusiones, ¿no? Como conclusiones, tenemos que la mayoría de los modelos se encontraron riesgos no relevantes a los cronogramas y gestión de costos. Los modelos entienden el contexto del proyecto, pero divagan al determinar riesgos distintos a los riesgos declarados por los autores, ¿no? ChatGPT no fue capaz de entregar el resultado en el formato deseado en el prompt, donde se inventó números, ¿no? Se inventó escalas, por lo que requirió ajustes. Cloud y Gemini y DeepSeek entendieron de mejor manera la forma de entregar los resultados. El modelo Gemini ofrece además una imagen en la respuesta, pero no es tan relevante, ¿no? Para lo que se requiere ahora. Ningún modelo llega a un porcentaje de exactitud válido para su uso sin supervisión. Como trabajos futuros, estamos pensando en incluir más componentes de gestión e incluso incluir un plan de gestión completo, mejorar el prompt para obtener resultados uniformes o más exactos, utilizar la función de subir documentos en lugar de utilizar entradas prompt. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.